Le paso la posta a mi querido amigo, economista, el doctor Alberto Ruscolaquier y analista internacional. Hay tantas cosas que pasan en una semana, ¿no? Esto parece lo de Ray Bradbury se queda igual corto con Argentina, porque también tuvimos terremoto en San Juan, ayer también hubo un sismo en Mendoza, pequeño, pero bueno, la naturaleza creo que nos está dando unas hostias y nos va ganando por nocaut técnico y por más allá de este COVID-19, que bueno, estamos esperando que lleguen esas vacunas. Un amigo que está viviendo en el exterior, amigo nuestro, Alberto, también Fabián Manchero lo conoce, que ahí apareció, que está en el Torreón del Monje, desde Mar del Plata, me estaba diciendo, escúchame, ¿qué están tomando ahí? Algo que es normal, pero que hagan una épica de un viaje de un avión de aerolíneas para ir a buscar la vacuna, para vacunar a la gente, y hay un relato como si fuera el barrilete cósmico, ese avión de aerolíneas trayendo 150.000 dosis o 300.000, una cosa de locos. Pero bueno, anyway, es donde estamos, y ahora le paso la posta a mi querido amigo Alberto Ruscolaquier. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Bien, voy a retomar un poquitito, aferrándome a lo que dijiste, respecto de hacer épica. Y en este caso, Argentina, la verdad que tuvo un desempeño espantosamente malo con respecto al tema de la pandemia. Esto en realidad, y una información que circuló desde el día de ayer del Foro Económico de Davos, que hizo un trabajo acerca de cuáles fueron los países de peor desempeño. Y Argentina está entre los países de peor desempeño. Incluso también dentro del peor desempeño en América Latina. Peor desempeño en cuanto a muertos por millón de habitantes, peor desempeño en cuanto a cantidad de infectados y peor desempeño en cuanto a la ayuda fiscal. La verdad es que ese triunfalismo del cual hacía gala Alberto Fernández cuando empezó la pandemia, que los países tenían que aprender de nosotros, creo que quedó en el olvido como una de las errores de que hacen recordar un dicho que circula en Medio Oriente, que la lengua siempre corta la cabeza. La verdad es que ese triunfalismo es típico de las personas que en realidad quieren mostrar algo, y lo que hay que mostrar son resultados. Obviamente nadie desconoce que de la pandemia no se sabía nada, de que no se sabía cómo hacer, de que países mucho más avanzados y con mayores recursos que Argentina están pasándola muy, pero muy, muy mal. Pero de ahí hacer un triunfalismo y mostrarse en comparación con países del primerísimo mundo, como países escandinavos, me parece que fue como mínimo un groserísimo error. De todas maneras, te quiero comentar, antes de entrar al tema que me va a ocupar hoy, haciendo un poquitito más estrecha la columna de hoy, en base a los problemas técnicos que hubo, respecto a Estados Unidos, Biden ya empezó a mostrar las cartas, firmó más de 30 decretos de necesidad y urgencia, básicamente está revirtiendo cosas que había hecho Trump. Vuelve a la Organización Mundial de la Salud, se aferra nuevamente al Acuerdo de París del cambio climático. Eso está muy bien. Está anunciando una mega ayuda. Esto confirmó lo que hablamos contigo hace una semana o 2 semanas, Charlie. La ayuda que va a dar emitiendo dinero o de la manera que sea, Estados Unidos equivale a la ayuda fiscal a la gente. Por ejemplo, la gente que no tiene trabajo le da aparte $400 por mes. La ayuda fiscal tiene una dimensión de 7 veces el tamaño de la República Argentina. Quiere decir que el PBI de Argentina por año, por ejemplo, son 300 y pico mil millones de dólares por año. Soy generoso. Estados Unidos va a aplicar 7 veces el tamaño del PBI de Argentina en este año para ayudar. Incluso Janet Yellen, que había sido en su momento, en la cadencia de Obama, la presidente de la Reserva Federal, que sería el Banco Central de Estados Unidos, hoy secretaria de Estado, dice que van a dar toda la ayuda necesaria para volver a colocar la economía americana en la misma situación que estaba previo a la pandemia del coronavirus. Esto es toda una declaración. De todas maneras, estamos viendo que obviamente que el problema es internacional. Obviamente que estamos hablando de más de 400.000 muertos en Estados Unidos, que hay muertos en Estados Unidos por el coronavirus, más que los militares que murieron en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Pero en realidad, sumarle lo de Vietnam también. Absolutamente, pero de ahí a cuando empezó la pandemia en Argentina, habernos declarado triunfalistas me parece un acto de soberbia.
Pero bueno, esta es un poquitito la situación. También el secretario de Estado norteamericano, Blinken, dijo con respecto a la política exterior que lo llama a Maduro un dictador desalmado. Esto por si algunas personas creen de que la administración demócrata de Biden va a tener una condescendencia. Por lo menos en la explicitación, Biden dice que va a ayudar a restablecer las democracias y va a fijarse en los países que tienen valores humanos similares a los americanos, lo cual no quiere decir que no tenga algún tipo de un poco de tratar de lograr de que Venezuela finalmente acepte la convocatoria a elecciones libres y reconoce a Guaidó lo reconoce y lo reafirma como presidente auténtico de Venezuela. Bien. Eso es muy importante. Exacto. Antes de ir adelante, le quiero mandar un beso enorme a toda la gente que nos está siguiendo por las redes, Charlie, que la verdad que estoy recibiendo felicitaciones para el programa de varios países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Italia, y esa persona que está en Italia, muy, muy especial, yo le quiero mandar un cariño enorme, gigante, y que más allá que pasan los años, siempre está en el corazón, siempre, así que un beso enorme, enorme para vos. Bueno, respecto de la situación argentina, para no demorarlo más, creo que el tema en cuestión, que va a dar muchísimo que hablar, Charlie, muchísimo que hablar, y no solo que hablar, sino el efecto que va a tener es el problema de YPF. YPF, que es la empresa petrolera argentina, que la verdad que está prácticamente casi en un default. La verdad que YPF, que en su momento había sido convocada por el gobierno de Fernández para salvar a Vicentín, ¿te acordás? Necesita un salvataje. Entonces hace falta el salvataje de la empresa que iba a hacer el salvataje. Esto es así porque el 23 de marzo, prácticamente dentro de 2 meses, le vence a YPF un bono de 417 millones de dólares. Bien, lo normal es que las empresas o pagan o refinancian los bonos con otro bono. Y esto habría sido así, pero de golpe y porrazo cambió la mano y la estrategia de YPF, y esto fue el motivo de eyectarlo a Guillermo Nielsen. A Nielsen. Justamente te iba a decir, porque es un tipo muy coherente, Nielsen. Súper coherente. Hay que recordar que él estuvo también con Alberto Fernández en su momento contra el jefe de gabinete, con Kirchner en la negociación del default de Argentina. En realidad lo eyectan porque aparentemente por la influencia aparentemente de los trascendidos del Instituto Patria y del kirchnerismo, dicen no. YPF lo que tiene que hacer es negociar toda la deuda y no pagar nada de capital, escucha Charlie, y nada de intereses por 2 años. ¿Sí? Entonces el tema no era refinanciar ya los 417 millones de dólares, sino los 6.227 millones de dólares que YPF tiene, y el gobierno dice, bueno, vamos a refinanciar y entramos en negociaciones con los fondos. Pero este aquí, que casi la mitad de esta deuda, está en manos de 2 acreedores. Uno es el Fidelity, que es un fondo que ya fue acreedor y es acreedor de la deuda externa, que también nos puso muchísimos reparos y palos en la rueda, defendiendo los intereses de ellos, claro. Y otro estudio de abogados, Case & White, que también entre ambos representan el 45% de la deuda, que dijeron, no señores, eso de refinanciar toda la deuda, de no pagar capital y no pagar intereses, forget it, olvídense de nosotros. YPF propone 3 bonos, un bono al año 2023, otro al año 2026 y otro al año 2029, con diferentes tasas de interés. Lo concreto es que ahora YPF, ¿sabe cuál es el valor de YPF de mercado, Charlie? YPF tiene un valor de mercado de 1.500 millones de dólares. Nada para una petrolera. Nada. Para darte una idea, está superando los 70.000 millones de dólares. Mercado Libre. Mercado Libre tiene un valor casi de 50 veces lo que es YPF. Mirá lo que hicieron de esta empresa. YPF, recuerdo que en su momento, cuando todas las petroleras del mundo ganaban plata, YPF, destrozada por la mala administración, por la corrupción, para utilizarla para el populismo, a través de los diferentes años, la hicieron pelota. La hicieron puré. El año que terminó, 2019, también terminó con pérdida y también tuvo baja en la producción de gas y de petróleo. Hay que recordar que YPF, ¿te acordás que en su momento había sido estatizada? Lo cual en realidad no fue una estatización plenamente. ¿Por qué? Porque cuando en su momento se decide estatizar YPF, ¿te acordás? Lo que hacen, estatizan la porción de Repsol.
con lo cual... La empresa española. Que al final Kicillof le reconoce todo a los españoles, a Repsol le reconoce todo. Primero las declaraciones fueron muy de hacerse el macho, pero al final se agachó como el que más, y le dio todo a Repsol. Lo concreto es que en su momento, como YPF no era una empresa del Estado, era una empresa pública, cotiza en la Bolsa de Nueva York, y esto requiere, en consecuencia, que vos tenés limitaciones legales en Estados Unidos de América, en la Bolsa de Nueva York. Lo concreto es que cuando le arreglan el dinero a Repsol, hubieron otros accionistas que no eran los mayoritarios, por ejemplo, el grupo Eskenazi. El grupo Eskenazi, que en realidad se hace cargo de la empresa sin poner prácticamente un mango, porque aparentemente lo que tenía que pagar lo iba a pagar con los dividendos que YPF empezó a distribuir. Amigos del poder, así podemos armar un negocito. En su momento, cuando después se va todo a pique, a punto tal de que la empresa que había comprado del grupo Eskenazi utilizaron como empresa de bandera una empresa que tenían en Europa, creo que en Bruselas. Esa empresa finalmente quiebra porque Eskenazi para pagar había contraído deuda de bancos del exterior para pagar la compra de YPF. Y luego la deuda es que nadie le iba a pagar con los dividendos. Pero cuando en su momento luego los dividendos se cortan porque YPF se estrella, es que nadie no puede asumir los compromisos. La empresa que había aparecido tomando deuda de los bancos quiebra y Eskenazi lo que hace, le cede los derechos del litigio a un fondo buffer del exterior. Ahora, ¿qué derechos de litigio le cedió? Es muy sencillo, porque había cláusulas legales en YPF que cuando vos querés confiscar y querés estatizar la empresa, tenés que pagarle a todos los accionistas. Como Argentina le pagó solamente a Repsol, los demás dijeron, sí, nosotros también queremos el mismo tratamiento que Repsol. Entonces, Eskenazi le vendió los derechos a este fondo de inversión que hizo juicio en Estados Unidos, y creo que pronto tiene que ir a declarar Sebastián Eskenazi y otro Eskenazi más, a Estados Unidos en el juzgado de Loretta, no me acuerdo del apellido, en un juzgado norteamericano, porque aparentemente la acción contra YPF va a ser favorable al acreedor. Quiere decir, vos confiscaste, pagale a todos. Como no le pagó a todos, tenés un juicio enorme ahí en el exterior. En consecuencia... Bueno, en resumen, eso lo va a tener que pagar el Estado. Sí, el Estado somos nosotros, Charlie. El Estado somos nosotros. Por eso. En consecuencia, además, hay otro tema, que YPF podría eventualmente pagar este bono de 417 millones de dólares el 23 de marzo. El tema es que el Banco Central, con motivo de las resoluciones que sacó, la resolución PESE, ¿es así? No tiene los dólares, por eso sacó la resolución que uno tenía que refinanciar. Y como no están los dólares, YPF tendría eventualmente la posibilidad de pagarlo en pesos, pero pone los pesos al Banco Central, pero el Banco Central no tiene los dólares. En pocas palabras, Argentina está quebrada. Está quebrado YPF, está quebrado el Estado, el déficit fiscal es la cara que te dice no hay un centavo, porque vos podés tener déficit y lo podés seguir pedaleando. Pero Argentina no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda, no tiene reservas. El Banco Central está prácticamente frito, no hablamos de las reservas brutas. Este es el panorama al cual nosotros tenemos que ver, al cual se está enfrentando. Entonces, YPF, que después de haber sido toqueteada de todos lados, lo eyectan a Nielsen iría aparentemente como embajador en Arabia Saudita, entraría como presidente una persona del riñón de Santa Cruz, del kirchnerismo, por supuesto, con lo cual, señor González, González es un brazo derecho que trabaja muy de acuerdo con Zanini, Carlos Zanini, que es el procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro es el abogado del Estado. Ahora es curioso que Zanini, que en su momento pergeñó la estrategia jurídica cuando en su momento se estatizó YPF, ahora va a defender con un argumento que no le conviene al kirchnerismo frente al Estado norteamericano. No quiero entrar demasiado en el tema legal, pero es un tema absolutamente fascinante. En consecuencia, ya YPF vas a tener consecuencia. Como no hay dólares en el central, están haciendo prácticamente un default cerca de YPF. En consecuencia, no tenés un mango porque no tenés dólares. Y la pregunta, vamos a empezar a subir el precio de las naftas. Y tampoco vas a tener, si vas al default, acceso al mercado de capitales para que Vaca Muerta produzca más. Como Vaca Muerta no va a producir más, va a estar más muerta que vaca, ¿me entendés? En consecuencia, Argentina está prácticamente en una encerrona. En consecuencia,
vos te date cuenta que estamos perdiendo el capital social, estamos perdiendo el capital humano, un montón de empresas que se están yendo del país, las extranjeras, los nacionales no quieren invertir. Fíjate vos lo que pasa, Turquía, que estuvo en un problema financiero que decía que Turquía, como Argentina, están en un problema económico terrible. Turquía consiguió plata al 5,9% anual. Argentina le cuesta el 16% anual en dólares, con lo cual hace de imposible endeudamiento. Es de imposible el pago hasta, claro, el entonces, pago de los intereses. Charlie. No, decirte 16% anual en dólares es decirte que el mercado te está diciendo flaco, ¿no? Nadie te va a prestar un mango, porque es una tasa de default. Y fíjate, esta tasa la tiene después de haber arreglado con los acreedores privados y todavía le falta arreglar con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario la negociación va a seguir a largo plazo, puede ser este año, puede que no. Total, mientras no le pidas un mango al Fondo Monetario, ahí no vas a tener problema. La contracara es que Argentina no tiene acceso al mercado de capitales y el único recurso que le queda, ¿cuál es? La emisión. Y si en este año, además de todo esto, vos querés no subir las tarifas por el tema electoral, nos vamos a quedar pronto casi sin producción de ¿qué? De energía, que vamos a tener que volver a gastar 12.000 millones de dólares porque YPF no produce, está decayendo la extracción. Entonces estamos haciendo las cosas de una manera prácticamente como llevando el barco, buscando el iceberg. Entonces nosotros, Argentina es el Titanic que busca el iceberg y lo encuentra, y lo encuentra. Ojalá me equivoque, es lo que estamos teniendo, Charlie.